El viento azotaba los árboles como si tuviera un mensaje solo para él. La lluvia caía a cántaros, golpeando los hombros de Elías mientras se abría paso a través de la densa marisma. Tenía el abrigo empapado, la respiración pesada en el aire húmedo. Pero no se detuvo, no podía. No después de lo que había oído. Ese sonido, un grito agudo y quebradizo, a través de la tormenta como un alma herida, lo había herido más profundamente que el frío. No era solo ruido, era desesperación. Un relámpago estalló en lo alto, iluminando los árboles retorcidos y los charcos estancados a su alrededor. Por una fracción de segundo. Todo quedó claro, y luego la oscuridad lo engulló de nuevo. Elías se secó la lluvia de los ojos, con los músculos tensos. No tenía ningún plan, solo un tirón. Alguien estaba ahí fuera, y necesitaban ayuda. Al pantano no le gustaban los extraños. ¿Y Elías? Nunca había dejado de serlo. Sus botas emitían un sonido nauseabundo y sorbente, mientras el barro intentaba retenerlo. Era como vadear entre los recuerdos. Cada paso sacaba a la luz algo que había enterrado. Arrepentimientos, nombres, rostros. Hacía meses que no hablaba con nadie. Así le gustaba. Allí afuera, nadie le hacía preguntas. Nadie le recordaba lo que había hecho ni quién era. Pero ahora, una fuerza invisible lo sacaba de su escondite. Lo odiaba, y, sin embargo, no podía volver atrás. Luego cambió. La tormenta no cesó, pero vaciló. El viento se alejó como un aliento contenido. No hubo insectos. No hubo ranas. No hubo sonidos. Salvo el eco lejano y acuoso del trueno. Elías se quedó congelado. Sus instintos se activaron, reflejos de un viejo soldado de otra vida. Algo estaba cerca, de algo no andaba bien. Observó los árboles, los charcos, el musgo colgante que parecía retorcerse con anticipación. El pantano no solo estaba húmedo. Lo observé, y no iba a revelar su secreto fácilmente. Luego volvió a oírse, más claro esta vez, un grito largo y penetrante. Ahogado y entrecortado al final, no era un ciervo, ni un pájaro. Era doloroso, un dolor intenso. El pecho de Elías se encogió. No quería sentirlo. No quería dejarlo entrar. Pero ese grito le arrancó las partes más profundas de su ser, la parte que recordaba haber estado arrodillado en la tierra junto a sus hermanos caídos, la parte que no pudo salvarlos, la parte que aún no se había perdonado. Y ahora esa parte susurró: no la dejes morir sola. Él maldijo en voz baja, apretó el rifle atado a la espalda con más fuerza. Aún así, sus pies se movían, un paso, luego otro, un chapoteo, un tirón, un gemido de la tierra. No sabía en qué se estaba metiendo. Pero fuera lo que fuese, ya estaba metido. En lo profundo del verde húmedo, algo se aferraba, apenas, y Elías, contra toda parte del hombre en el que había intentado convertirse, iba a encontrarlo. Gruesas enredaderas le rozaron los brazos. El barro le llegó hasta las espinillas. Algo resbaladizo se deslizó cerca de su pie y se quedó paralizado. Pero solo por un instante. Era como si el pantano quisiera que se rindiera, que se diera la vuelta y fingiera no haberlo oído. Pero ya no era ese hombre. O tal vez, en el fondo, nunca había podido alejarse. Las ramas le arañaban la ropa. El agua le rozaba la piel. Pero aún así, seguía adelante. Cada paso era un silencioso acto de desafío. Y entonces, en algún lugar más adelante, en la niebla, algo se movió. Un destello en el rabillo del ojo hizo que Elías se detuviera a mitad de paso de allí. Justo detrás del ciprés cubierto de musgo, algo cambió. No era el viento. No era el agua. Algo vivo se agachó, entrecerrando los ojos bajo el aguacero. Por un instante, el mundo se volvió borroso. Entonces, un relámpago brilló de nuevo, y en ese breve destello de luz blanca, lo vio: movimiento, lucha, la silueta de un animal medio tragado por la tierra. Se quedó sin aliento. La lluvia intentó desviar su atención, pero sus ojos permanecieron fijos, fuera lo que fuese. Luchaba por sobrevivir. Se acercó más, con las botas succionadas por el barro con cada paso. Allí, encajado entre las raíces, atrapado en el lodo, había un perro. Un pastor alemán. Sus patas pateaban débilmente, más por instinto que por fuerza, lanzando agua y escombros a su alrededor. Su pelaje, antes espeso y dorado, estaba empapado y manchado de negro por la suciedad del pantano. Su pecho se agitaba. Cada respiración sonaba como si le costara más de lo que le quedaba. Sus miradas se cruzaron. Y en ese instante, algo pasó entre ellos, algo crudo. No miedo, ni siquiera pánico. Fue una súplica, silenciosa, profunda. Y Elías sintió que le atravesaba el pecho. Su mirada cayó al suelo y sintió un nudo en el estómago. Serpientes. Ni una, ni dos, media docena. Más sus cuerpos escamosos se deslizaban entre las raíces inundadas, atraídos por el movimiento, por la debilidad.
Elías los distinguió por sus patrones, cabezas de cobre.m o rtal.un, o se acurrucó demasiado cerca de su cuello. La perra intentó levantar la cabeza, pero esta volvió a caer con un gemido. Se estaban acercando, Elías no tuvo tiempo. Ni minutos, ni siquiera segundos, sus manos se movieron automáticamente, balanceando el rifle desde su espalda hasta una posición lista, pero no apuntó. Él no pudo, que eran demasiados, y demasiado cerca. Un disparo fallido podría hacerlos estallar y golpearla. Antes de que él siquiera se acercara, su respiración temblaba. Sus instintos le decían que se quedara atrás, que esperara, que buscara un ángulo más seguro. Pero los instintos no siempre eran morales. Y esto no se trataba solo de sobrevivir. Ya no, se trataba de no dejar que otro ser vivo muriera asustado y solo debería haberse dado la vuelta. Cualquier hombre sensato lo habría hecho, pero él la miró de nuevo, directamente a los ojos. Ojos nublados por el dolor, pero aún ardiendo con la voluntad de vivir. Lo trajo de vuelta. Un campo de batalla. Arena. Humo, gritos. Su camarada, Logan, yacía en el suelo, desangrándose, y esos mismos ojos, fijos en los suyos, rogando que no los dejara atrás. Elías no había podido salvar a Logan, pero tal vez, solo tal vez, él podría salvarla. Maldita sea. Gruñó con los dientes apretados. Con un último suspiro, se lanzó hacia adelante. El barro le succionaba las piernas con avidez, tirando a cada paso como si quisiera enterrarlo también. El agua, fría como el hielo, le chapoteaba en las botas. Cada rama le arañaba la ropa, y aún así, seguía adelante. Las serpientes silbaron ante su presencia. Una asomó la cabeza, pero no atacó. Todavía no se acercó más íntimamente. Podía oír su respiración, áspera, superficial, temblorosa. Ella no se inmutó cuando él se acercó. Simplemente observó, como si supiera que él era lo único que se interponía entre ella y el final. Él se agachó con manos temblorosas y deslizó un brazo bajo su vientre y el otro alrededor de su pecho. Luego un movimiento, un destello de músculo, un golpe como de látigo. Una cabeza de cobre se lanzó hacia él con las fauces abiertas. Pero Elías fue más rápido, tiró del perro hacia arriba justo cuando los colmillos de la serpiente fallaron por centímetros su antebrazo y se hundieron en la madera húmeda detrás de él. El perro aulló en estado de shock, pero no mordió, no luchó. La abrazó fuerte, acunándola contra su pecho, con el corazón acelerado como si quisiera salírsele de las costillas, y aún así, ella no se resistió, su peso presionando contra él, flácido, cálido, tembloroso, sin gruñidos, sin chasquido, solo un aliento en su clavícula, apenas un leve movimiento de oreja. Fue confianza, tácita, inmediata, y destrozó algo en Elías que ni siquiera se había dado cuenta de que aún estaba completo. Tranquila, susurró, mitad para ella, mitad para sí mismo. Él regresó por donde había venido, acunándola con cuidado, protegiéndola del viento lo mejor que pudo. Detrás de él, el pantano volvía a cerrarse, silencioso y vigilante. Más adelante se encontraba lo desconocido, pero ahora Elías siguió adelante con un propósito, porque en algún lugar entre esas raíces y esa lluvia, él había tomado una decisión. Él no la dejaría atrás. De vuelta a la cabaña, el calor del fuego chocaba con la tensión dentro de la habitación. Elías la recostó con cuidado sobre una cama de mantas dobladas cerca de la estufa de leña, moviéndose con el mismo cuidado que al manipular explosivos. En la guerra, la perra, aún demasiado débil para resistirse, levantó la cabeza solo un instante antes de volver a dejarla caer. Su pecho se elevaba con respiraciones superficiales y irregulares. Esa noche, Elías no durmió. Cada vez que el fuego crepitaba, ella gruñía, un sonido profundo y tembloroso que provenía de lo más profundo de su pecho. No era amenazante, solo tenía miedo. Él estaba sentado en su sillón, con las manos juntas y la mirada fija en ella. No habló, no se movió, pero cuando ella levantaba la vista, siempre encontraba sus ojos esperando los suyos, sin exigir, sin presionar, simplemente presentes. En algún momento antes del amanecer, los gruñidos se desvanecieron. El miedo no, pero algo más había empezado a parpadear en su lugar. A la mañana siguiente, Elías colocó un recipiente con agua y un plato de hojalata con huevos revueltos en el suelo. No lo suficientemente cerca como para asustarla, pero no lo suficientemente lejos como para ignorarlos. Luego se sentó en el porche, dejando la puerta entreabierta. Ella no comió enseguida. Pasaron las horas. Él no volvió a entrar. No era amabilidad lo que ofrecía. No exactamente. Era libertad, la que nunca había conseguido en uniforme, la que ella probablemente nunca había probado en su vida. Cuando regresó al atardecer, el plato estaba vacío. El cuenco de agua también. Ella seguía acurrucada cerca del fuego, pero sus orejas no se animaron al verlo acercarse. Era confianza o quizás cansancio.
en cualquier caso. Era un comienzo, pasaron 2 días, luego 3. Las heridas de sus piernas empezaron a cicatrizar. Sus ojos ya no recorrieron la habitación con pánico. Y cuando Elías salió, ella lo siguió 3 metros detrás. Nunca más cerca, como un fantasma. Como un protector sombra, dijo una vez, en voz baja, mientras la observaba seguirlo entre la hierba alta. Ella levantó la vista, moviendo las orejas. El nombre se quedó, y ella también lo hizo. No meneó la cola. No le lamió la mano. Pero caminó donde él caminaba, durmió donde él se sentaba. Y cuando el viento volvió a aullar, no gruñó. Simplemente, se quedó cerca de él. Fue mientras le pillaba el pelaje que los notó por primera vez. Bajo el espeso pelaje, a lo largo de las costillas, el flanco. Cerca de la oreja había cicatrices, viejas, dentadas, algunas tan profundas que aún le tiraban de la piel de Elías. No preguntó qué las causaba. No le hacía falta. Reconocía el dolor cuando se había extendido demasiado. Sombra se puso rígida ante su toque, pero no se apartó. Más tarde esa noche, mientras se lavaba la cara, vio su propio reflejo en el espejo sobre el lavabo, ojos hundidos, el pómulo todavía marcado por una cicatriz de metralla y el viejo temblor en las manos. 2 criaturas, ambas rotas, 2 supervivientes, ambos tranquilos, y por primera vez no se sintió tan solo en el silencio. Cuando una olla se le escapó de las manos a Elías y cayó al suelo, Sombra corrió a la esquina, temblando y con las orejas hacia atrás. No habló. No se acercó. Simplemente lo recogió, lo guardó y se arrodilló junto a ella, pero dejó espacio entre ellos. No es tu culpa, susurró más tarde, cuando ella se acercó a su silla durante la cena. Él se agachó lentamente. Ella se estremeció, pero no retrocedió. Cada movimiento se volvió cuidadoso. Cada palabra, más suave. Él no necesitaba que ella obedeciera. Él necesitaba que ella se sintiera segura. Comenzó alrededor de medianoche. 3 noches seguidas. Sombra se levantaba de su manta cerca del fuego, con la postura tensa, apenas mostrando los dientes. Miraba hacia la puerta, las ventanas, el bosque. Elías también lo notó, huellas junto al cobertizo, una colilla junto a la cerca, aún fresca. Alguien ha estado ahí fuera, murmuró una mañana, rifle en mano. Sombra estaba a su lado como un centinela, quienes quiera que fuesen. No se acercaron lo suficiente para ser vistos, pero Sombra lo sabía. Y Elías no dudó ni un segundo de sus instintos. Estaban en lo profundo del bosque cuando ocurrió. Elías se arrodilló junto a un huerto de hierbas silvestres, recogiendo tallos en silencio. Sombra olfateó el perímetro. Alerta pero tranquila, entonces los arbustos explotaron en movimiento. Un jabalí, enorme, resoplando, atacando directamente a Elías. Apenas tuvo tiempo de darse la vuelta. Shadow irá más rápido. Ella se lanzó frente a él, ladrando con furia. Su cuerpo era un borrón de movimiento y coraje. El jabalí chocó contra su costado, haciéndola volar. Elías disparó una vez y luego otra. La bestia cayó, se hizo el silencio, pero Sombra no se levantó, corrió a su lado, con manos temblorosas y los ojos buscando la herida. Sangre. No mucha, pero suficiente para oscurecer el pelaje de su hombro. Quédate conmigo, susurró, presionando la palma de la mano sobre él. Corte, Sombra gimió, presionando su cabeza contra su pierna. Ella no lo dudó. Ni por un segundo. Había recibido el golpe que le correspondía. Y en ese momento, Elías comprendió algo aterrador. No podía perderla. Ahora no, de regreso a la cabaña. Limpió la herida con agua y antiséptico, cosiéndola con cuidado y hablándole en voz baja. Está bien, susurró. Ya te tengo. Sombra no gruñó. No se inmutó. Ella apoyó la cabeza en su rodilla y se quedó allí con la respiración lenta pero constante y los ojos medio cerrados. Elías no se movió. Durante horas. Permaneció sentado en silencio, con una mano en su cuello y la otra apoyada en su pierna, observando la luz del fuego parpadear en las paredes. 2 vidas, una vez desgarradas y ahora en reparación juntos. Empezó como un zumbido lejano, inocente, olvidable, hasta que se hizo más fuerte, más cercano. Luego llegó el rugido grave y gutural de los neumáticos sobre la grava. Elías se quedó paralizado a mitad de cortar leña. Su mano se tensó alrededor del mango del hacha. Ese sonido no pertenecía aquí. Miró hacia la arboleda. La cabaña estaba escondida en lo profundo del bosque, a kilómetros del camino más cercano. Nadie se topaba con este lugar por casualidad. Sombra estaba en el porche, rígida como una piedra, con las orejas erguidas y la nariz crispada por el miedo. No gruñó. No ladró. Simplemente miró fijamente al bosque, como si ya supiera quién había llegado. Elías no necesitó más de un segundo para comprender. Los problemas los habían encontrado. Aún no había anochecido. Pero rayos de luz blanca se abrían paso entre los árboles, intencionales, lentos, expertos.
Los hombres se movían como lobos, rodeando a sus presas. Elías se agachó tras un tocón cubierto de musgo, rifle en mano. Contó 3, no, 4, todos armados. Sus botas no crujían como las de los excursionistas. Caminaban como depredadores. Su corazón latía con fuerza. No por miedo a sí mismo, sino por miedo a ella. Sombra se agachó junto a él, con el pelo erizado. Su cuerpo estaba agachado, con todos los músculos tensos. No gimió, no tembló. Ella los recordó. Elías susurró: quédate conmigo, niña. Pero sabía que ella no se quedaría. Escondidas y se acercaban. Él tampoco lo haría. Una voz resonó en la oscuridad. Sal, cariño, esta vez no vas a escapar. Las palabras eran tranquilas, como un hombre hablando con una mascota. Pero el cuerpo de Sombra tembló, no de miedo, sino de rabia. Un profundo gruñido retumbó en su pecho. Elías la miró y lo vio. Reconocimiento. La forma en que aplanaba las orejas, la forma en que metía la cola, pero sus patas delanteras se hundían en la tierra. Ella conocía esa voz, ella odiaba esa voz, y Elías sabía, sin lugar a dudas, que estos hombres no eran simples cazadores de ellos. Eran sus captores, sus abusadores, y vinieron a reclamar lo que creían que les pertenecía. El veterinario la había escaneado cuando se lesionó semanas atrás. El chip estaba registrado a nombre de un perro que le revolvió el estómago a Elías, un criadero cerrado, vinculado a peleas ilegales, peleas de perros. No solo la habían abandonado, había escapado. Apenas. Ahora recordaba las cicatrices con mayor claridad, la forma en que se estremecía ante las cuerdas, la desconfianza ante las puertas. Todo tenía sentido. Y estos hombres, estos intrusos presumidos y metódicos, no estaban buscando una mascota perdida. Estaban cazando a un superviviente. Elías la miró y luego volvió a mirar los árboles. No le susurró a la noche. Otra vez no. Esa noche, Elías no durmió, trabajaba en silencio, moviéndose entre los árboles como un fantasma. Los años lo habían ablandado, pero sus instintos seguían agudizados. Sepultados bajo la rutina, preparó una trampa con hilo de pescar y vidrios rotos cerca del sendero norte. Reforzó la puerta principal. Cargó el rifle. Colocó una trampa para osos bajo las hojas cerca de la pila de leña. Le susurró a Sombra: no somos la presa. Esta vez no. Ella se sentó a su lado, inmóvil. Si querían recuperarla, tendrían que pasar por el infierno. Y Elías estaba dispuesto a guiarlos. Comenzó poco después de medianoche. Una ramita se quebró. Entonces un grito. Uno de los hombres había activado el cable trampa. Siguió un grito y luego un disparo en la oscuridad. Elías se agazapó junto al porche delantero. Con el corazón martillándole en los oídos. De los árboles surgió el caos, gritos, estruendos, luces parpadeando. No esperaban resistencia, y desde luego que no esperaban a Elías. Disparó una vez al aire. Solo una advertencia: váyanse, gritó, o el próximo no estará en el cielo. SILINSYO.L vigeo botas. Más cerca no se echaron atrás. La puerta trasera crujió. Elías se giró demasiado tarde. Uno de ellos había dado la vuelta. Se acercó rápidamente, levantando el rifle, pero antes de que pudiera disparar, una mancha borrosa surgió de las sombras. SOMBRA.S y abalanzó sobre el hombre, mostrando los dientes y desatando la furia. Cayeron al suelo con fuerza. Pero el disparo sonó. Un único y ensordecedor crujido. Elías gritó, sintiendo cómo se le apretaba el pecho. Mientras corría hacia adelante, el hombre estaba en el suelo, con el arma tirada a un lado. Pero Sombra yacía inerte en el suelo de madera, con el costado cubierto de sangre. No. Elías no lo dudó. Lo desarmó de un solo golpe, clavándole la culata del rifle en la mandíbula. Otro intentó entrar por la ventana. Elías disparó justo por encima de su cabeza. El siguiente no es una advertencia, gruñó. Los cobardes huyeron. Las hojas crujieron. Los neumáticos chirriaron a lo lejos. Y así, sin más, se acabó, excepto que no lo fue, porque Sombra no se había movido. Él cayó de rodillas y la levantó en sus brazos. Quédate conmigo, niña, por favor. Su respiración era superficial. Sus ojos parpadeaban. Detengo, susurró con la voz entrecortada. Ya estás a salvo. Ella le lamió la mano. Apenas débil. Pero estaba allí. Y eso fue suficiente. Él la abrazó más fuerte, presionando su frente contra la de ella. No vas a volver, dijo, con lágrimas corriéndole por la tierra de la cara. Jamás. Llegaron a la clínica en plena noche. Elías conducía como un poseso, con una mano en el volante y la otra sin separarse de Sombra. Ella gimió una vez y luego se quedó en silencio, con la respiración entrecortada y dispersa. La veterinaria, una mujer de unos 60 años con mirada amable y manos cansadas, la recibió sin decir palabra. Elías no hizo preguntas, simplemente la siguió. Se sentó en un rincón de la habitación estéril y no se movió. Limpiaron la herida, la cosieron, monitorearon sus constantes vitales.
Pero Elías no miraba a las máquinas, la miraba a ella. Hora tras hora, él permanecía sentado en aquella dura silla de plástico, con la correa de ella enrollada alrededor de su muñeca como si temiera que, incluso inconsciente, ella pudiera abandonarlo. No comió, no durmió, apenas parpadeó. Había perdido demasiado en esta vida, y no estaba listo para perderla también. Pasaron 3 días, Sombra no despertó. Las máquinas pitaban silenciosamente a su lado, y cada una era una atadura a la que Elías se aferraba. Entonces, en la mañana del 4.º día, mientras el sol se asomaba por la ventana cubierta de escarcha, Elías se acercó y susurró: «Lo pasaste peor, niña. Sé que lo hiciste». Su oreja se movió de entonces. Lentamente, débilmente, su cola golpeó el borde de la cuna. Golpe. Golpe. La veterinaria, revisando su historial, levantó la vista. «Bueno, ¿qué me Aspen?» Elías presionó su frente contra la de ella. Mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas, no habló. No tenía por qué hacerlo. Sus ojos se abrieron por un instante. Ella lo vio, y con esa única mirada, él supo, ella no se rendiría. Ni ahora, ni nunca. Semanas después, las visitas a la clínica fueron menores y las cicatrices se desvanecieron. Sombra caminó a su lado de nuevo. Más despacio, pero orgullosa. Sus pasos eran firmes. Sus ojos, más brillantes de Elías que una vez fue él. Fantasma que se quedaba en el bosque, ahora estaba frente a un círculo de voluntarios en el refugio de animales local. Hablando en voz baja y torpe, no les contó todo, solo lo suficiente, sobre el pantano, los gritos, el momento en que la liberó. «No sé si la salvé», dijo con voz ronca, «o si ella me salvó primero». Les mostró las fotos del antes y el después. Los primeros días de Sombra, embarrados, rotos, silenciosos. Y ahora, alerta, tranquila, con la cabeza apoyada en su rodilla. La gente escuchaba. Hacían preguntas. Algunos lloraban. Elías nunca imaginó ser quien pudiera ofrecer esperanza, pero con Sombra a su lado. Finalmente entendió, no solo estaba contando su historia, estaba reescribiendo el suyo propio. Le llamaban el tranquilo, el hombre que vivía en el bosque con la guerra en los ojos y un pastor alemán pisándole los talones. Pero los susurros no eran crueles, eran curiosos, respetuosos. Los niños observaban cómo Sombra se acercaba suavemente a ellos, les olía las manos y luego se sentaba como un centinela, volviendo siempre al lado de Elías, en el mercado de agricultores, en la ferretería, incluso en la biblioteca. Nunca más estaba solo. Algunos dirían que ella lo seguía a todas partes, otros lo sabían mejor. Atravesaron la vida juntos, no como hombre y perro, sino como dos mitades de un todo. Durante la noche cayó nieve y cubrió el bosque de blanco. Elías abrió la puerta de la cabaña y salió al porche. Con café humeante en su taza, Sombra se precipitó hacia el claro, sus patas levantando ráfagas de viento y su ladrido, resonando como risas entre los árboles. Se revolcó en la nieve, persiguió su propia cola, lo miró con ojos brillantes de travesura. Él se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Entonces se rió. «¿Realmente me reí?». El tipo de sonido que no había salido de su garganta en años. No desde antes del silencio, antes de la culpa, antes de la pérdida. Shadow trotó de regreso. Saltó al porche y le frotó la nariz en la palma de la mano. Elías se arrodilló y apoyó su frente contra la de ella. «No sabía que todavía tenía eso dentro de mí», susurró. Ella le lamió la mejilla. Y, juntos, permanecieron de pie bajo la silenciosa nevada, dos sobrevivientes no solo de lo que había sido, sino de quienes habían sido alguna vez. Elías había entrado en ese pantano pensando que solo era un hombre que caminaba en el silencio, su propia clase de exilio, pero lo que trajo no fue solo un perro, fue una segunda oportunidad. Durante años había construido muros a su alrededor tan gruesos que ni siquiera el eco de la risa tenía cabida. Mantenía a la gente a distancia, mantenía al mundo fuera. Pero en el momento en que la miró a los ojos medio enterrados, medio moribundos, algo despertó en él. Él no lo sabía entonces, pero al sacar a Sombra del barro, también se estaba sacando a sí mismo, no solo del pantano, pero desde una oscuridad más profunda en la que había vivido durante demasiado tiempo. No habían estado juntos todo el tiempo. Elías, con un pasado indeleble, Sombra, con heridas invisibles, pero en la quietud del bosque, en los lentos días de recuperación y confianza, algo cambió. No se arreglaron el uno al otro, se aceptaron el uno al otro, y de alguna manera, en esa silenciosa aceptación, en el entendimiento tácito entre el hombre y el perro, se convirtieron en algo que ninguno había sido en años. Firmes, sin miedo. Las cosas que una vez los rompieron no desaparecieron, pero ya no tenían poder, porque el dolor compartido es dolor suavizado, y juntos tomarían los pedazos rotos y construirían algo sólido. Había días en los que Elías todavía se despertaba con un sudor frío, noches en las que Sombra aún gruñía mientras dormía.
pero esos momentos ya no los definían. Aprendieron a escuchar el silencio, a descansar uno junto al otro sin necesidad de hablar. Una mirada, un suave codazo, una pata apoyada en una bota. Eso era suficiente. El Shadow no necesitaba que le explicara la guerra en su corazón. Y Elias nunca preguntó por la de ella, ellos simplemente se quedaron, y mientras tanto, se curaron. Elias se encontraba una vez más al borde del pantano. El mismo lugar, donde un grito bajo la lluvia lo había cambiado todo. Sombra estaba sentada a su lado, alerta pero tranquila. Con las orejas moviéndose con la brisa, miró el agua, turbia, no con miedo, sino con gratitud. Porque allí fue donde la esperanza lo encontró de nuevo. No ruidoso, no dramático, solo un latido al lado del suyo. Y en esa quietud, Elias sonrió. Durante años. Susurró, creí que estaba perdido, él. Se agachó y sus dedos rozaron la parte superior de su cabeza, pero tal vez solo estaba esperando. Por ti.